Quizá usted sea una de esas personas que hoy se está preguntando, ¿qué pasa en Venezuela? Ciertamente, y de repente, el régimen decidió iniciar una cruzada contra la corrupción. De un momento a otro y después de 9 años de su creación, se descubrió que existe una policía anticorrupción que salió a cazar malversadores de fondos públicos o amigos de lo ajeno. O por el contrario, esta purga que estamos viendo es a lo interno de la propia revolución y no tiene otro interés que no sea la reunificación del poder en un solo par de manos, las de Nicolás Maduro. Se habla de reestructuración, de corrupción, de jueces, alcaldes, exministros que han sido detenidos por robar el dinero del pueblo. ¿Qué hay detrás? Quizás, como sugieren algunos, cortar la expansión del área de influencia de quien hasta ayer fue el ministro del Petróleo en la Venezuela del chavismo. Yo he decidido aceptar la renuncia como ministro de Energía y Petróleo para facilitar todas las investigaciones que deben dar como resultado el establecimiento de la verdad, el castigo de los culpables y la justicia en todos estos casos, de todos estos frentes que hemos abierto en la batalla contra la corrupción. Lo cierto es que la mecha que enciende esta hoguera sería la desaparición de 3.000 millones de dólares. ¿Y quién estaría detrás? Yoselí Ramírez, superintendente de criptoactivos en Venezuela y jefe de despacho del hoy exministro Tarek El Aissami. 3.000 millones de dólares. Una cifra tan grande que la verdad ni yo puedo imaginarla. Vamos a intentar aterrizar esta cifra, hacerla digerible, comprensible para todos. Fíjense bien, 3.000 millones de dólares es igual al 12% de los ingresos del 2022 en Venezuela. Esto según Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica. Pudiéramos preguntarnos qué puede hacerse con esta cantidad. En Venezuela, por ejemplo, el promedio de construcción de bajo costo puede oscilar entre 10.000 y 30.000 dólares. Pues con 3.300 millones aproximadamente se podrían construir entre 110.000 y 330.000 casas de bajo costo. Esto según Tidy Hackers, ella es una abogada venezolana. 3.000 millones de dólares también es igual a un bono de 300 dólares para todos los empleados públicos de Venezuela, que son 10 millones aproximadamente. Este cálculo lo hizo Antonio Acarri, presidente y candidato por la Alianza del Lápiz. En términos de salario, con 3.000 millones habríamos podido pagar un salario de 12.000 dólares anuales a todos los maestros del país, según Carlos Paparoni, es decir, a esos maestros que hemos visto protestando durante semanas y semanas por un salario digno, se les habría podido pagar por un año 1.000 dólares mensuales. Es bueno señalar que mientras una sola persona desaparece 3.000 millones de dólares, la gran parte de los venezolanos tiene que sobrevivir con salarios miserables. Recordemos algunos de ellos. Por ejemplo, un maestro categoría 1, que es un técnico superior, gana aproximadamente 6 dólares mensuales. Un maestro categoría 6, con doctorado incluido, gana unos 30 dólares. Otros trabajadores públicos están entre 5 y 6 dólares por mes. Y en un contexto internacional, para que usted tenga una idea, por ejemplo, el Canal de Panamá, en el año fiscal de 2021 tuvo un ingreso por 2.966 millones de dólares estadounidenses. Ese canal tan importante por el que pasan tantos barcos, tanta mercancía, 2.966 millones de dólares en un año. Y en Venezuela,
3.000 millones de dólares se desaparecieron por arte de magia. Eso es lo que usted quizás ha visto en redes sociales durante varios días. ¿Quién dice que sean solo 3.000 millones de dólares? ¿Por qué tendríamos que creer en esta cifra? ¿Quién lo dice? ¿Qué organismo de control lo respalda? En la Venezuela de Maduro, recordemos, no hay órganos de control, no hay Contraloría que supervise los gastos de la nación. En la Venezuela de Nicolás Maduro Moros no se ha hecho entrega de una sola memoria y cuenta que le diga a los venezolanos en qué se gastan los recursos de un presupuesto. Entonces, ¿quién dice que son 3.000 millones de dólares y no 9, 12 o 20? ¿Qué sistema judicial respalda estas investigaciones? ¿Quiénes son los fiscales que se han designado para esta investigación? Quiero darle la bienvenida a nuestro primer invitado, Zair Mundaray Rodríguez, el abogado, penalista, criminalista. Es invitado frecuente al programa, pero nadie mejor que él que conoce el Ministerio Público por dentro. Zair, bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy. No, gracias a ti, Dania, por la invitación y por tocar estos temas tan delicados para el país. ¿Por qué tenemos que creer que son 3.000 millones? ¿Quién lo dice? Bueno, primero, la opacidad y la credibilidad del régimen es absolutamente cuestionada. De hecho, forma parte de su accionar. Estamos frente a un Estado que no rinde cuentas, no sabemos de dónde provienen sus ingresos, tampoco cómo se invierten o se gasta el dinero público, quién y quiénes lo gastan y quiénes son los llamados a hacerlo, tanto que está normado, y Daniel. En Venezuela rige, pareciera mentira, pero existe una ley que se llama Ley Constitucional Antibloqueo, que le permite al Ejecutivo, que está en Gaceta Oficial, disponer como quiera del gasto público y no rendir cuentas para de esta manera supuestamente evitar que haya mayores medidas extraordinarias contra ellos para evitar las fórmulas de bloqueo. Y esa es la razón por la cual buscan todos los mecanismos alternos. Se utilizan criptomonedas, ventas en oro en efectivo, se utiliza fórmulas de financiamiento extraordinarias como narcotráfico, tráfico de personas, etc. Estamos ante una estructura realmente criminal que permite que estas cosas ocurran y realmente los organismos de control que están en la Constitución, que son la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, que forman todos ellos lo que se llama el poder moral o poder ciudadano, están realmente pintados en la pared. No tienen ninguna capacidad de acción frente al gasto público, ni pueden llevar a cabo investigaciones autónomas genuinas ni nada de eso. Esa es la razón por la cual Maduro mismo anuncia que él se ha puesto al frente de las investigaciones, cuando desde el punto de vista constitucional, la investigación, conforme al 285 de la Constitución, está en manos de un solo órgano, que es el Ministerio Público, que es la Fiscalía. Pero frente a la inacción de la Fiscalía, que no tiene ninguna autonomía ni ninguna capacidad de investigación, solo investiga Maduro o a quien él designe. Y se procesa a quien Maduro diga o a quien él designe con jueces que él mismo ha designado a través del Tribunal Supremo de Justicia, a los que ahora mete preso por supuestamente ser corruptos, pero que cuentan con todo el aval que él mismo les dio en aquellos momentos en que persiguieron disidencia, condenaron a personas de manera injusta. 59 condenados tiene el juez Maximino Márquez, que ahora está preso, que es el juez antiterrorismo y era la estrella de la persecución de la disidencia en Venezuela. Bueno, él está preso no por haber apresado ilegalmente a estas personas, sino por haber liberado a un criminal que Maduro ordenó buscar a cambio de $250.000, y él dice allí que ha recibido las órdenes de la Asamblea Nacional y de personas del Tribunal Supremo. Así que esto es una cadena de corrupción que no sabemos hasta dónde llegará, que no lo vamos a saber porque la opacidad reina y no hay ninguna posibilidad de que haya una verdadera investigación. Sobre todo cuando los fiscales designados para este caso... A eso iba justamente, Zair. ¿Quiénes son los fiscales designados para esta presunta investigación en contra de la corrupción? Bueno, los fiscales que ha designado Tarek William Saab, son 5 fiscales, pero 3 de ellos, uno de ellos está sancionado por el Departamento de Estado por persecución de la disidencia y uno de los mantener más presos políticos, que es Farid Mora. Otro se llama Renia Mundaray, que está vinculado con gran cantidad de casos de extorsiones,
de haber solicitado órdenes de aprehensión y haber pedido dinero a cambio, etcétera, y otros apellidos Rodríguez, que está también vinculado con varios casos de corrupción en los tribunales en Venezuela. De modo que con este trío, que además no obedece a la racionalidad jurídica, sino obedece a lo que Maduro le diga que debe hacer, no va a haber una investigación objetiva ni que llegue hasta sus últimas consecuencias, hasta las cabezas, porque la clave de esto, Dania, es que muchos de estos casos se atacan a funcionarios medios o se atacan a un grupo de funcionarios porque finalmente van a ser sustituidos por otro grupo de poder, porque aquí lo que hay es una pugna de poder y una pugna por el dinero. Pero cuando el Estado venezolano reconoce que son 3.000 millones, es que seguramente el bache es muchísimo mayor, es muchísima más la cantidad de dinero, porque no hay ningún mecanismo de llevar Contraloría ni institucional ni pública, porque las dos fórmulas de Contraloría son que es la transparencia administrativa para que los ciudadanos sepan cómo se gasta, cómo el gasto público se aplica, qué es lo que entra y qué es lo que sale, y luego lo que hacen las instituciones con todo el seguimiento a la norma presupuestaria. Ninguna de esas dos cosas se hace. Y esto es tan demencial en Venezuela, y para que la gente lo entienda, que el Contralor General de la República, que es el llamado, el sujeto llamado constitucionalmente a investigar, sale ayer dando una declaración que él apoya las investigaciones y la cruzada contra la corrupción del Ejecutivo. Es decir, él apoya al Ejecutivo en la cruzada contra la corrupción, cuando el llamado a investigar al Ejecutivo en los actos de corrupción es el Contralor, que no ha hecho absolutamente nada durante todos estos años, salvo las inhabilitaciones a toda la disidencia política. En ese caso sí es altamente efectiva la Contraloría, y eso está documentado, claro, que no ha hecho nada por la transparencia institucional en Venezuela, y esto es sumamente grave. Cuando explota una situación como esta, uno sabe que detrás lo que hay es una lucha de poder, pero no realmente que haya transparencia en el manejo de los dineros públicos. Said, algo que no quiero dejar de lado es la policía anticorrupción que hemos visto desplegada en todos estos allanamientos que hace. Una policía que tiene 9 años de fundada y que nunca en 9 años ha hecho absolutamente nada hasta ahora. Qué casualidad. De repente descubrieron que existía la policía anticorrupción. Sí, y Dania, pero esto tiene un componente político muy importante. Lo que ocurre es que quien está realmente detrás de estas investigaciones es el SEBIN, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, que está muy desacreditado porque tiene toda cantidad de informes internacionales de tortura, de persecución, de presos políticos, de extorsiones, es decir, tiene un descrédito magnánimo. La otra posibilidad era el DIGESIN, pero el DIGESIN también tiene un descrédito universal porque está en muchos informes. Entonces acordaron que existía la policía contra la corrupción, y lo que hicieron fue, de buena fuente de manejo de información, disfrazar a los funcionarios del SEBIN, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia, con el logo y con las patrullas de la policía contra la corrupción, que no ha hecho absolutamente nada. De hecho, lo que me indica es que los funcionarios que están actuando en estos procedimientos no le rinden cuenta al general Mora, que es el jefe de la policía contra la corrupción, sino directamente a González López, que se conecta directamente con Maduro, de modo que ni el Ministerio Público, ni los tribunales, ni nadie tiene nada que ver con esto, sino solo lo que diga Maduro. Imagínense, quien ha institucionalizado la corrupción es ahora quien persigue a unos supuestos corruptos o a personas que han sido señalados de corrupción, que seguramente es cierto, pero por una pugnacidad interna que finalmente es lo que hay que desvelar acá, porque no hay ningún interés serio en que el Estado se sanee. ¿Por qué? Porque el chavismo es estructuralmente corrupto. La corrupción es una forma de sostenimiento del poder, y es un ideal del sostenimiento del Estado, del mantenimiento de las cosas. Tiene que ver todo con los favores, la corrupción, con la opacidad, con el oscurantismo. Entonces nadie tiene que hacerse ninguna expectativa seria con esto, y entender que los grupos de poder se están moviendo, se está desplazando uno para que sobre todo los hermanos Rodríguez asuman mayor poder del que ya tienen. Con eso cierro. Quería quedarme con esta frase, pero has nombrado algo y te voy a pedir una respuesta breve. Quería quedarme con la frase: el chavismo es estructuralmente correcto, porque es lo que vemos en redes sociales. Es decir, chavismo y anticorrupción no pueden ir juntos, porque el chavismo es estructuralmente corrupto.
simplemente por eso. Pero has nombrado a los hermanos Rodríguez y cierro con esto. ¿Tanto poder tienen los hermanos Rodríguez hoy en día en la estructura de Maduro que se llevan por delante a Tarek William Saab? Perdón, Sí lo tienen. Al ministro Tarek El Aizami. Aizami, sí. Tanto poder, Idania, que Sunacrip, fíjate que es la Superintendencia Nacional de Criptoactivos que tú acabas de mencionar, es quien está cobrando las cuentas de PDVSA, las cobran vía criptoactivos, que no entra dinero, no entra liquidez. Y la directiva que acaban de nombrar en la Sunacrip, cuando sacan a la gente de Tarek Aizami, son todos allegados a los hermanos Rodríguez. Inclusive está Larry DeBoe, que está en las conversaciones de México y que es una persona, la mano derecha de los hermanos Rodríguez en muchos de los temas políticos y en muchos de los temas de desplazamiento de poder. Ahora, una persona vinculada con derechos humanos y con temas políticos, ahora está en la Sunacrip. Fíjense el poder que están acumulando y por eso digo que es el desplazamiento de un grupo a favor de otro. Zair Mundaray, abogado, penalista, criminalista. Zair, como siempre, gracias. Gracias por acompañarnos comenzando el programa de hoy. Quería intentar aterrizar dos cosas. Que los venezolanos y quienes nos escuchan, que no sean venezolanos, entiendan la dimensión de la cifra, 3.000 millones de dólares. Realmente la dimensión de la cifra que se dice que una sola persona desapareció. 3.000 millones es cualquier cantidad. Es lo que produjo el Canal de Panamá en el 2021, en todo el año. Pero que nos quedara claro que no sabemos si son 3.000 millones, que pueden ser muchos miles de millones más, porque simplemente, tú lo has dicho, el chavismo es estructuralmente corrupto, porque todo lo que rodea a la administración de Maduro y del chavismo en general no tiene control, no es transparente, no hay un órgano que lo respalde, no tiene fiscalización, ni nunca es sometido al escrutinio público. Gracias por ayudarme en esta primera parte. No, gracias a ti, Dania. Siempre a la orden. Un gran abrazo. Igual para ti.